espero estén todos muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la billetera de One Ecosystem, cómo está compuesta y cómo la puedes utilizar también. Le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía. Vamos entonces a iniciar con este nuevo video. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo con Luxor TV. Vamos a hablarles acerca de la nueva billetera que para muchos quizás sea totalmente diferente a lo que era hace casi 2 años atrás. Ahora puedes enviar tus monedas y transferirlas libremente a cualquier parte del mundo utilizando la red de One Ecosystem a través del protocolo de Ethereum, y tu moneda es un token ERC20. Pero además de tener las monedas One dentro de nuestra nueva billetera, también disponemos de dinero fiat para enviar euros a través de la wallet Cash, y voy a explicar otras cosas que están dentro de esta wallet. Entonces, lo primero que tienes que saber es que en este momento ya el split barómetro está en un 24%, y cuando llegue al 100% se va a dar el último split de la compañía. Si observan aquí, van a poder ver que en el lado izquierdo se encuentra My Wallet. Esto es una billetera que está diseñada exclusivamente para que ustedes puedan transferir sus monedas. Tenemos primero aquí, el primer módulo de arriba, MyCoin. Y MyCoin pues nos va a permitir enviar monedas One a cualquier parte del mundo. En la billetera Cash, que es la que ven aquí arribita, podemos mandar los euros que tenemos acumulados. Acá tenemos los tokens promocionales. Tenemos la billetera de trading también. Y más acá tenemos lo que es el gas. Básicamente el gas nos va a permitir enviar las monedas a través de la blockchain de Ethereum. Bueno, voy a explicarles ahora brevemente qué es cada módulo para que puedan entenderlo y cómo hacerlo. Vamos a ver por acá. Está el sistema. Cambiemos un momentito para poder tener una forma diferente. Miren, tenemos MyCoin. MyCoin es aquí donde tú tienes tus monedas. Yo me acerco aquí. En esta cuenta yo tengo 829 One. Cada One tiene un valor de 42.50 euros. Y esta es la moneda que yo dispongo. Es mi token ERC20. Y que ahora mismo funciona de manera privada. Pero eventualmente cuando estemos a público, ya va a ser una moneda que se va a poder ver todas sus características de un token ERC20, como puedes ver tú en otros proyectos. En este momento, si yo quiero mandarle dinero a alguien, como un ejemplo aquí, vamos a ponerle este socio que se llama Peruro19, Peruro1, sí, vamos a mandarle de allí una monedita 0.01 One, y yo le voy a poner aquí prueba de transferencia. Y una vez que estos cuadros ya están llenos, están viendo, yo solamente le doy clic aquí en enviar, en Send Coin, y automáticamente me va a salir un mensaje y yo decido si cancelo la operación o confirmo. Una vez que yo confirme, yo no puedo echar para atrás. De momento no se puede. Entonces tiene que estar muy claro a la hora de hacerlo. Así que yo le voy a decir confirmar. Y
me salió que ya fue enviado a este socio. Entonces, como pueden ver, la moneda de este lado está bloqueada. ¿Qué quiere decir? Que esos 0.1 yuan quedan reservados y no se pueden tocar. Si yo vuelvo a hacer otra transacción, él no me va a tocar esa moneda porque ya esa moneda quedó reservada para la persona que yo le envié dicho token RC20. Aquí podemos ver otro ángulo y acercarnos. Dice bloqueado. Aquí está la transacción. Aquí dice la razón. Una prueba de transferencia. Acá dice una descripción que nos define pues que es una transacción hecha por la blockchain. Es una descripción básicamente de la misma plataforma en sí, ¿no? Aquí dice que es un envío interno. Nos genera aquí un código del socio. Y acá nos genera el nickname o el nombre avatar que tiene ese socio. Acá tenemos la cantidad. Y acá en el otro lado me queda el saldo o el balance que está en mi cuenta de One. Una vez enviado esto, pues solamente hay que esperar unos minutos y la persona lo va a recibir en su cuenta. Es algo muy rápido. Así es como se envían las monedas a través de la wallet de One, que se llama MyCoin. Estas son mis monedas y eventualmente pues ya están libres y tú las puedes mover. Tienes que tener activado el KYC. Si no lo tienes activado y aprobado, no vas a poder mandar las monedas. Puedes recibir monedas sin tener el KYC aprobado, que alguien te las envíe, eso sí lo puedes hacer, pero una vez que las tienes no vas a poder moverlas tú a ningún lado hasta que el KYC no esté aprobado. Muy fácil de hacerlo. Por ahí tengo un video donde explico cómo puedes subir el KYC y vale la pena que lo hagas para que tengas tu cuenta activada y puedas mover tus monedas a cualquier parte. Yo les he dicho a todos ustedes que uno debe regalarle unas cuantas monedas a sus familiares, a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá, hijos. Créale unas cuentas y regálale unas cuantas monedas. Y de esta manera vamos a ampliar la red de una manera natural. Si cada uno de nosotros mete un familiar, imagínense, si somos 1 millón de personas o 2 millones de personas y cada uno mete 3 o 4 familiares, automáticamente de forma exponencial aumentamos la red. Y ese es el propósito, que seamos más, para que cuando vayamos a público seamos un montón de socios. Lo ideal es que cuando hagas esto también le subas el KYC. Bueno, vayamos entonces al Cash Wallet que está acá, le damos un clic y aquí tengo 11 euros, lo están viendo. Esta parte pues el total de lo que tengo allí. Acá tenemos lo disponible y acá tenemos las monedas bloqueadas, que en este caso serían monedas que yo he enviado y que están en proceso de ser liberadas cuando uno hace una transferencia. Pongamos un ejemplo, voy a enviarme dinero a la cuenta superior, la buscamos, el sistema la encuentra y yo voy a enviar aquí unos 2 euros. Le voy a poner aquí envío a cuenta superior. Y corregimos la parte ortográfica. Y una vez que eso está listo, le digo proceder. Me sale la palabra de confirmación. Tiene que estar clarito cuando vas a hacer esto. Le dices confirmar. Y aquí dice que ya se envió. Cuando voy a ver mi balance, tengo 9 euros. Y básicamente, pues, si vemos el historial, dice que fue completado. Si se dan cuenta, esto es casi instantáneo, enviar los euros. Y acá está lo que mandé con un símbolo negativo que indica restando y mi balance. Aquí está el detalle.
y la descripción que envía la plataforma. Y también te marca la fecha y la hora. Esto es muy detallado. De esta forma tenemos ya cómo enviar monedas y cómo enviar euros. Recuérdense que los euros tú los puedes sacar de esta wallet. Entonces, si tú tienes una cantidad de euros y quieres sacarla, te vas a este lugar que está en esta esquinita, que se llama Request Withdraw. ¿Lo están viendo? Bueno, le damos un clic allí y le va a salir esta pantalla. Aquí tú pones la cantidad de euros que tienes que retirar. El mínimo son 500 euros. Y en este caso, pues aquí yo tengo mi wallet de Bitcoin. Le digo confirmar y automáticamente él me va a mandar esos euros a mi wallet externa. En este momento pues no tengo la cantidad suficiente para enviarlo. Pero si un comercio ha capturado muchas ventas y le han pagado con euros, básicamente lo puede sacar de la plataforma y convertirlo en dinero líquido a través de Bitcoin. O eventualmente la compañía va a instalar pronto un sistema de withdraw para que vaya directamente a una cuenta bancaria del comerciante y no tenga que pasar por Bitcoin. Va directamente esos euros a la conversión que se da, al costo que cobra la plataforma Swift, y te entra directamente a tu banco en el país donde estés. Eso eventualmente lo van a hacer más adelante y ya tendremos información sobre eso. Ahora vayamos a los tokens promocionales. El token promocional es el que tú consigues a través de la educación financiera. Cuando tú consigues un token promocional, la plataforma te regala unas cuantas fichas y bueno, estos tokens tú los pasas a minería. Como le dije la vez pasada, agarras los tokens que tienes aquí, la cifra básicamente, solamente los números, lo copias. Una vez que lo copias, lo colocas en la ventana de acá que dice toques promocionales, y una vez que lo tienes listo le dices submit y automáticamente, ahora mando un error porque no tengo la cantidad suficiente de token, y automáticamente lo envía a minería. ¿Qué sucede? Si tú tienes un paquete promocional, el sistema te va a dar la opción de ponerle el autominado, y el autominado pues ayuda mucho para que tú puedas desconectarte de este proceso manual y el sistema lo hace automáticamente. Es muy importante que el paquete educativo tenga la opción de autominado también, porque si no lo tiene, pues lógico, no lo va a poder realizar. Cuando se hace la migración de la plataforma vieja a la plataforma nueva, es aquí donde te van a llegar los tokens. No te van a llegar las monedas Freecoin ya liberadas. Para hacer el proceso más rápido, la compañía decidió tokenizar todas las monedas como las teníamos antes, convertir los WAN en token nuevamente y de allí enviarlo otra vez a la nueva blockchain del protocolo de Ethereum. Entonces, una vez que te lleguen aquí, lo copias y lo pegas acá, y de esa manera puedes liberar y convertir esos tokens otra vez a tu moneda WAN como lo tenías en la plataforma anterior. Quedan perfectamente exacto, la cantidad exacta de WAN que tú tenías, al convertirlo te genera la misma cifra. Puede que a algunos les dé un poquitito más. He notado que a veces salen unos otros más moneditas adicionales, ¿no? Vayamos entonces ahora al trading. El trading, aquí tengo 60 euros acumulados, y esto es una parte de la comisión de venta. Cuando uno hace la red, uno vende un paquete educativo, recibe una comisión, y esa comisión, una parte se va para el trading y la otra se va para tu cuenta cash. ¿Ok? Entonces, la parte que se va para el trading, en este caso, ahora mismo está aquí almacenado, y pues no tengo en este momento la opción de hacer nada con ese dinero que ha llegado allí.
Posteriormente, en la plataforma anterior, lo que uno hacía es que lo convertía en tokens y creaba más monedas One. No sé si esto eventualmente nos lo van a permitir usar cuando salga el One Forex. Eso ya quedará a disposición de la compañía, que tiene la última palabra, qué vamos a hacer con este trading account. Y puede ser que se utilice ese dinero para utilizarlo en la plataforma del Forex. El gas entonces vendría siendo el consumo que tú gastas al transferir una moneda One a cualquier parte del mundo utilizando tu billetera y tú enviándosela a otra billetera dentro del ecosistema One. Cada gas tiene un costo de el costo de una moneda, transferir una moneda One que es de 42.50 euros, representa un gas. Entonces la compañía acá tiene ofertas interesantes por si tienes que mover muchas monedas. Tú puedes comprarle a la compañía el gas y transfieres, por decir un ejemplo, 100 monedas a 40 euros. Si lo haces de manera sin utilizar esta recarga especial, la compañía te da 200 euros y puedes transferir 200 monedas. Pero si necesitas transferir, por decir un ejemplo, 300 monedas, entonces tú vas y le compras a la compañía con este gas adicional, ¿no? Para poder completar la transacción. Igual lo puedes hacer por 1000, para transferir 1000 monedas utilizando 1000 gas, serían 350 y así sucesivamente. Aquí están todas las opciones. Si tienes que comprar gas, vayamos a este ejemplo. Yo quiero comprar 100 de gas. Yo le digo agregar. Voy a mi carrito. Y en el carrito puedo ver aquí el fulfillment, que ver el full cart. Le doy un clic y automáticamente pueden ver la cantidad de monedas aquí. Le digo checkout now y él me pone opciones de cómo pagar este gas. Y tenemos esta primera opción donde tú vas a poder transferir el 75% utilizando la transferencia bancaria a One Ecosystem y utilizas el 25% de tus monedas One para pagar este gas. Tenemos también que aquí te refleja el balance de las monedas que tienen y ya tú puedes pagar el gas al 25%. Eso está muy bien, 25% One. Entonces tenemos esta otra opción acá que es el todo 100% transferencia bancaria, donde todo sería fiat. Tenemos esta opción también del 75%, lo pagas con la wallet de cash, que es donde tienen los euros, y utilizas un 25% para pagarlo con la wallet de tu moneda One, que dice cuánto están los balances y si hay dinero para poder pagar esa suma. Tenemos la otra opción, que es pagarlo 100% con el cash wallet, que son los euros, y tú puedes comprar también de esa manera el gas para poder transferir esas monedas a alguien pues que la necesite y tú pues quieres mandárselas pues. Entonces, si quieres eliminar el carrito, con solo entrar aquí y apretar el cambuchito este que ven ustedes acá, lo acerco, pues se borra automáticamente la transacción. Todo se aplica igual también para la compra de paquetes educativos. La compañía ya acepta el 25% para pagar los paquetes educativos con tu One y la otra parte lo pagas con ya sea los euros que has recibido o lo puedes mandar con una transferencia Swift a la compañía. Bueno, de momento eso es lo que quería mostrarles. Recuérdense que el white paper está en esta esquinita. Con solo darle un clic, automáticamente le carga la página. Va directo desde la nube de la compañía a tu ordenador. Desde ahí lo puedes descargar en un PDF y puedes ver toda la información que está dentro del white paper.
Eventualmente iremos dando clases acerca de este white paper poco a poco, porque la información es bastante densa y vamos a ir analizándola paso a paso. Bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal para recibir más información acerca de lo que son estas wallets, y activa la campanita de notificaciones para que te acuerdes cada vez que lanzo un nuevo video. Recuerden que pueden sintonizar Luxor TV para enterarse de todas las noticias de One Ecosystem. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.